Bienvenidos todos a esta clase donde buscamos comprender a mayor profundidad qué es Venezuela y quiénes somos los venezolanos. No solo con un deseo genuino de aprendizaje, sino con la aspiración de que este conocimiento nos permita construir una Venezuela cada día mejor, tanto en el presente como en el futuro. Puede decirse que la existencia del venezolano como un sujeto histórico, como un ser histórico diferenciado, antecede a la existencia de Venezuela como una república independiente. El ser venezolano en un principio proviene de la unión de tres tipos de hombres. Nos referimos a la unión en su origen del aborigen que habitó estas tierras por miles de años, del español que vino a conquistar estas tierras y edificar instituciones comunes, y al africano que fue traído en un principio como mano de obra esclava para trabajar estas tierras. Si bien es el hombre español, y esto es bueno aclararlo, si bien es el hombre español como pueblo vencedor y sus herederos nacidos acá en América, quienes lideran el proceso de formación de la nación venezolana, unificándola bajo una sola lengua, unas instituciones comunes y una religión común, aunque esto es así, igualmente tanto el descendiente de europeos como el amerindio, como el afrodescendiente, cada uno en su medida, ha sido y es parte de esa base fundacional única que compone al hombre venezolano. De manera que para iniciar este emocionante camino de intentar comprender mejor qué es Venezuela, tanto desde su psicología y sociología hasta su economía y su política, lo primero que debemos hacer es hablar de cómo era esta tierra antes de la llegada de los españoles. Porque en muchos casos, y me incluyo yo también, se ha formado la idea de que acá lo que había antes eran unos cuantos pueblos salvajes, caníbales, que casi ni sabían hablar, y que esto era una tierra casi desolada, sin nada, que valga la pena aprender sobre ella. Pero esto está muy alejado de la realidad. No hay necesidad de minimizar con mentiras la realidad de los pueblos aborígenes para valorar el legado de lo que vino después. Nos toca comprenderlos y valorarlos todos en su justa dimensión y sobre todo hacer las paces con nuestro pasado. Y si bien es cierto que no se puede hablar de la existencia de Venezuela y de los venezolanos antes de la llegada de los conquistadores, pues no había un idioma común, ni había una unidad política, económica o religiosa común que reuniera a todos los que habitaban acá, la realidad es que aquí ya había una gran diversidad de pueblos, a veces unidos en grandes confederaciones, que no solo habitaron esta tierra por miles de años, sino que tenían sus propios idiomas, su propia cultura, sus propias formas de agricultura, sus propias religiones y creencias, sus formas de comercio, de arte, su propia escultura inclusive, su propio desarrollo técnico y su propia visión del mundo, de la familia y de la vida. Y todos estos pueblos y sus culturas, a pesar de luego convertirse en pueblos vencidos y conquistados por los europeos, de igual manera van a dejar un legado inevitable en lo que va a ser la venezolanidad. Por ello, acompáñenos a conocer cómo era Venezuela antes de convertirse en Venezuela. Y aprovecho para recordarles que si bien estas clases son gratuitas para todo público, son bienvenidos a dar un aporte voluntario mediante pago móvil, mediante Binance o mediante nuestro Patreon que pueden conseguir abajo en la descripción. Lo primero que hay que decir para hablar de Venezuela antes de ser Venezuela es que desde la arqueología se puede hablar de la presencia de pueblos aborígenes y grupos humanos en territorio venezolano por lo menos desde hace 20.000 o 25.000 años. Esto forma parte de la llamada teoría de la H. Esta teoría plantea que el poblamiento del continente americano vino a través del estrecho de Bering, es decir, lo que entonces conectaba a Alaska con el norte de América. Y en estos flujos migratorios, el territorio de Venezuela habría servido como un sitio de paso para varias culturas y grupos humanos, tanto de Centroamérica como Sudamérica y las Antillas, dando resultado un intercambio prehistórico cultural sin precedentes. Comenzaría así el poblamiento del territorio venezolano, según esta teoría, con dos corrientes migratorias que vinieron desde el norte, una asentándose en el occidente y otra asentándose en el oriente del país. Con la corriente de parte de Occidente habrían venido influencias culturales arcaicas de Centroamérica y del oeste sudamericano, mientras que de la corriente oriental habrían venido influencias culturales del este y noreste de Sudamérica y de las Antillas. Esta de las Antillas sería la corriente más asociada sobre todo a los grupos caribes. Y según esta teoría, una vez estas dos corrientes migratorias llegan a territorio venezolano, sobre todo en el centro de este territorio,
Empezaría ahí un proceso único de interacción entre todos estos pueblos. Esta teoría, que cuenta con un importante aval de los arqueólogos, permitiría explicar, por ejemplo, la existencia en esta tierra, en aquel entonces, de productos como el maíz, que eran traídos de Centroamérica, la yuca, que era consumida por los caribes, y la papa, que llegó desde los Andes, siendo estos varios de los principales productos agrícolas que se consumían en gran parte del territorio venezolano por estos pueblos aborígenes. Por ejemplo, en la región de Coro, en el estado Falcón, se consiguieron más de 20.000 artefactos que pertenecían a pueblos aborígenes que han sido ubicados en lo que se ha llamado como el periodo paleoindio, yendo este periodo del 18.000 a.C. al 5.000 a.C. La mayoría de estos objetos eran artefactos cortantes y toscos fácilmente obtenibles, golpeando pedazos de cuarcita con una piedra para obtener trozos más pequeños. Aunque otros de estos hallazgos eran pedazos más grandes, moldeados para ser usados como raspadores, cuchillos y puntas de proyectil. Estos hallazgos en el valle del río Pedregal, en el estado Falcón, son hasta el momento las muestras arqueológicas más antiguas de las que se tenga registro aquí en Venezuela. Luego del periodo paleoindio, se ha segmentado por arqueólogos un segundo periodo llamado el mesoindio. Así como el paleoindio iba del 18.000 al 5.000, el mesoindio va desde el 5.000 a.C. hasta el 1.000 a.C. En este caso se han conseguido hallazgos arqueológicos de estos pueblos en localidades como Cubagua, Manicuare, Punta Gorda y Carúpano en la costa oriental de Venezuela. Los principales hallazgos de estas muestras arqueológicas comprendían puntas para pescar, piedras planas para moler, y también cerámicas, lo que hablaba ya de un nivel mayor de sofisticación de estos pueblos aborígenes en contraste con los anteriores. De hecho, los arqueólogos hablan ya en este periodo mesoindio de la aparición de la agricultura intensiva en Venezuela en distintos pueblos, pues en los hallazgos que correspondían a esta era se conseguían cada vez más utensilios y herramientas más complejas que daban cuenta de una organización social más sofisticada y sobre todo de un uso de la agricultura cada vez más común. Uno de los ejemplos más interesantes de la presencia de pueblos aborígenes en esta tierra desde hace milenios, con su propia tecnología y su propio desarrollo, es el de las famosas pirámides del Táchira, que en realidad no son pirámides. Lo que sí eran son terrazas agrícolas o andenes que datan de al menos hace 4.000 años. Terrazas hábilmente construidas para aprovechar la geografía montañosa y la agricultura, muy similares a terrazas construidas en el Perú de hace 15.000 años atrás. Ya hace 4.000 años estos grupos, además de la agricultura, practicaban el comercio, la alfarería, la confección de indumentaria, la fabricación de herramientas y ceremonias religiosas. De manera que antes de pasar a conocer las creencias, los modos de vida, la cultura de estos pueblos, lo primero que habría que preguntarnos es concretamente qué pueblos, es decir, qué grupos étnicos, habitaban este territorio y en qué regiones estaban ubicados antes de la llegada de los españoles. Los arqueólogos y la evidencia arqueológica, así como han distribuido el periodo paleoindio y el mesoindio al periodo que va del 1000 a.C. hasta el 1500 después de Cristo, es decir, cuando llegan los españoles, lo han llamado como el periodo neoindio. Este periodo se caracteriza ya no solamente por una agricultura intensiva, sino por una estabilización más o menos permanente de estos grupos aborígenes en territorios y asentamientos concretos, configurándose en lo que los arqueólogos han llamado como un sedentarismo semipermanente, además ubicándose en grandes extensiones de tierra a lo largo y ancho de la nación. Estas regiones se han dividido como regiones geohistóricas, sobre la base de los grupos y las actividades que realizaban ahí. La primera región de la que vamos a hablar es la región noroeste, comprendidas por lo que hoy día es el estado Falcón, el estado Lara, el norte del estado Zulia, el noreste del estado Yaracuy, el norte del estado Trujillo y las islas actuales de Aruba y Curazao. En esta región existían los grupos llamados como los caquetíos, los girajaras, los gallones y los achaguas. Por lo menos ya para el año 1000 después de Cristo, las comunidades del noroeste de Venezuela se configuraban bajo un poderoso señorío de cacicazgos, divididos en 3 etnias diferentes, pero compatibles entre sí: la tradición cultural de Abajuro, la tradición cultural Guadalupe y las llamadas fases Miranday, El Chao y Cadache. La evidencia muestra que ya para entonces no solo había procesos y roles de trabajo institucionalizados,
tanto para la agricultura como para la vida cotidiana en general, sino también comercio con comunidades y pueblos cercanos en esta zona del noroeste de Venezuela. Hablamos de cultivo y procesamiento de maíz, consumido además en forma de arepa y cocinados en grandes fogones. Hablamos de cultivo de algodón y manufactura de tejidos, con agujas además hechas a partir de hueso. Con esto confeccionaban bandas tejidas, guayucos y ruanas, que eran utilizados como indumentaria tanto para hombres como para mujeres y en ocasiones también para el comercio. La evidencia también muestra en estos pueblos, por lo menos desde el año 1000 después de Cristo, la presencia de procesos de deforestación y de carpintería, utilizando hachas y azadas de piedra. Y al mismo tiempo, muy importante para estas comunidades, hay presencia ya desde entonces de producción de artesanía, tanto en cerámica como en la indumentaria que utilizaban estos pueblos. El trabajo estaba, como les dijimos, bien asentado y dividido, condicionado aparentemente por un calendario de cumplimiento de actividades según las estaciones. Parecía concentrarse en unidades de producción domésticas en las viviendas de cada una de las aldeas. Y esas sociedades en el noroeste de Venezuela estarían jerarquizadas en dos grupos fundamentalmente, llamados el elevado y el inferior, siendo el elevado el que tenía más conocimientos, más dominio y por lo tanto mayor conducción no solo sobre la producción, sino sobre el grupo en general. ¿Qué consumían estos pueblos? Bueno, en estas unidades de producción doméstica se han hallado restos de comida como papaya, peces, babosas terrestres, lechosa, venados, conejo, iguana, cachicamo, entre otros. Y la arqueología también ha hallado posibles plazas o espacios de uso colectivo que sugieren ya para entonces el uso de ciertos espacios comunitarios sobre la base de las actividades que desarrollaba cada estamento de la comunidad, lo que da cuenta, como hemos dicho, de cierto grado de sofisticación y vida comunitaria de estos grupos. Hablemos ahora de otra gran diversidad de grupos muy interesantes que se conseguían más al sur de estos grupos del noroeste, específicamente en los Andes venezolanos, lo que hoy día corresponde al estado Trujillo, al estado Táchira y al estado Mérida. Esta cordillera de los Andes, que se originaba en el nudo de Pamplona en Colombia, pasando 450 kilómetros hasta la depresión de lo que hoy día es Yaracuy, albergaba una serie de grupos que se han llamado genéricamente como los Timotocuica. Sin embargo, este término Timotocuica ha sido discutido porque, si bien en estos grupos había cierta homogeneidad cultural, igualmente para algunos podría ser un tanto reduccionista para referirse a lo que sí era una variada gama de grupos aborígenes, que iban desde los timotes, los escuques, los mucuchíes, los mocotíes, entre otros que habitaban la cordillera andina. Según lo que se sabe y se ha hallado, por lo menos desde el año 400 a.C., ya se puede haber dado lo que fue la ocupación por grupos humanos de la región andina venezolana. Y por lo menos desde el año 900 después de Cristo hasta el año 1100 después de Cristo, ya se puede hablar con propiedad de la presencia de comunidades asentadas con actividad agrícola y actividad comercial en lo que es la Sierra de Mérida, asentados a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Según los idiomas y el aspecto lingüístico que veremos más adelante, se puede presumir que varias de estas comunidades aborígenes en los Andes venezolanos tuvieron raíces taironas y chipchas, incluso algunas de lejanas migraciones de los pueblos incas al sur del continente. Uno de los rasgos comunes de estas sociedades aborígenes andinas de Venezuela de hace más de 1000 años era ya la construcción de terrazas agrícolas, también llamadas andenes, con cierto grado de sofisticación técnica, para el aprovechamiento de la pendiente de la parte alta de los ríos. Esto, entre otras cosas, para aprovechar todo el agua disponible que había en esta región. Estos andenes o terrazas agrícolas tenían sus respectivas cámaras subterráneas para el almacenamiento de excedentes de papas, uyucos, maíz, arracachas y otros frutos, lo que confirma un desarrollo palpable y complejo en el proceso de trabajo de estas comunidades altoandinas. Y aunque la agricultura era el rubro principal, también se ha confirmado la presencia como actividad significativa complementaria de la caza terrestre, siendo común en las comunidades altoandinas la caza y el consumo de animales como venados, conejos, vaquiros, lapas y el zorro gauche cordillerano. Estas sociedades de los Andes venezolanos también tenían un modo de organización jerárquico cacical, con una suerte de señor feudal o regente que era el cacique, conocido también como el moján masculino.
encargado de distribuir tierras, tareas y excedentes al resto de la comunidad, sobre la base de cada uno de los valles dentro de estas montañas en los que se asentaban. De modo que en cada valle dentro de la cordillera podían darse modos de producción y distribución y propiedad diferentes en función de cada una de las comunidades, ¿no? Dando lugar a un complejo sistema de relaciones sociales, además del uso comunitario de la propiedad común que era la tierra. El mohán o cacique esperaba de cada individuo miembro de la comunidad servicios, materias primas y bienes manufacturados en trabajo agrícola, cooperativo o redistribuido en especies y regalos. Sobre estos regalos veremos más adelante que estos pueblos andinos tenían un alto nivel de espiritualidad, un conjunto de creencias bastante aferrado que, según algunos estudiosos, sirvió para garantizar cierto nivel de cohesión social e incluso política dentro de estas comunidades en la cordillera de los Andes. Y como muestra de un importante grado de avance civilizatorio, es fundamental mencionar que entre estas comunidades de la región andina había un alto grado de complementariedad, habiendo constantes relaciones comerciales y relaciones también de cooperación, incluso no solo entre las comunidades más cercanas, sino también con comunidades en regiones como el Piedemonte Oriental, la cuenca del lago de Maracaibo y los valles subandinos. Hablemos entonces ahora un poco más al oriente de los Andes venezolanos, de las comunidades aborígenes que estaban en los llanos altos occidentales, lo que comprendería lo que hoy día es los estados Apure, Barinas y Cojedes. Según las investigaciones, se puede hablar de la existencia de comunidades aborígenes de organización tribal en esta región que empezaron a organizarse por lo menos desde el 230 a.C. y el 650 después de Cristo. El modo de vida inicial, por lo menos, de estos pueblos estaba muy sujeto a las condiciones climáticas estacionales propias del llano, bien sea con las inundaciones en el invierno o las sequías durante el verano, que son tan características de esta región de los llanos en Venezuela. Por lo que es muy probable que estos grupos, en sus inicios, tuviesen constantes cambios de asentamiento y tuviesen que mudarse con cierta regularidad del hábitat donde estaban, no conformando asentamientos más allá de lo efímero. Aún así, ¿qué comían estos grupos indígenas? Bueno, consumían maíz en forma de chicha, en forma de arepas o cachapas en budares, Siendo también muy común la yuca amarga en estos pueblos del Alto Llano Occidental. Ahora bien, lo que principalmente practicaban para comer era la pesca fluvial y la caza terrestre de bagres y de venados, presuntamente empleando no más que las llamadas armas arrojadizas como las boleadoras, que golpeando a estos animales los dejaban listos para ser comidos. Ahora bien, ya para el 650 y el 1200 después de Cristo, 300 años antes de que llegaran los españoles, estos grupos aborígenes ya mostraban en esta región la construcción de viviendas en montículos o calzadas artificiales que ya empezaron a evolucionar a poblaciones estudiadas y asentadas, como el sitio Gabán, Caño del Oso y el Cedral. Y en estos pequeños asentamientos, más caracterizados como unidades domésticas, aún así ya se comerciaba con comunidades vecinas, pues la arqueología ha encontrado materias primas exóticas y bienes suntuarios hechos de piedras preciosas que solo eran existentes en los Andes venezolanos y colombianos, así como en la costa Caribe y la Guajira, pero que sin embargo ya estaban presentes en esta tierra. El comercio en esta región de los Altos Llanos Occidentales, más que propicia, era casi que obligatoria por la situación geográfica, por lo que los caciques de estas unidades domésticas privilegiaban lo que era el trabajo agrícola y artesanal, con el fin de intercambiar los frutos de este trabajo con grupos vecinos, originándose así varios estatus sociales. En estas comunidades llaneras ya estaba la gente principal y los servidores, siendo estos quienes probablemente debían prestar algún servicio al colectivo doméstico y a cambio eran mantenidos con el producto agrícola que ahí se desarrollaba. Estas comunidades aborígenes de lo que hoy es Barinas, Cojedes y Apure ya ofrecían en ese entonces algodón, alfarería, cueros, instrumentos de madera, instrumentos de hueso, así como pescado y muchas otras cosas que eran de agrado e intercambiables con las tribus vecinas. Por ello, para cada cacique era fundamental la acumulación de personas para su fuerza de trabajo, así como el control de las mismas. También había varios grupos aborígenes de muy vieja data en lo que es la cuenca del lago de Maracaibo, y también lo que se llama el Piedemonte Occidental, que vendría siendo los sectores de Táchira, Trujillo y Mérida que dan hacia la zona del lago, así como en la Sierra de Perijá. Desde hace al menos unos 11.000 años se puede hablar
que en la cuenca del lago de Maracaibo se convirtió en un centro atractivo para poblaciones humanas que vinieron desde el noroeste de la actual Colombia y el noroeste y la zona andina venezolana. La evidencia arqueológica muestra que al menos hace 10.000 años ya había grupos de cazadores, recolectores y de pescadores, muy cercanos, por cierto, a los grupos aborígenes que formaban parte también de lo que hoy día es el estado Falcón. Ahora, al menos desde el año 4000 a.C., según estos arqueólogos, a raíz de un cambio radical climático importante que hubo durante estos años y que se hizo de esta forma más óptimo el hábitat para grupos humanos, se produjo una evolución, si se quiere, de estos grupos cazadores-recolectores a la formación de grupos más asentados, más tribales, más cohesionados, por lo menos a partir del año 1000 después de Cristo. Es muy curioso que estos grupos pertenecientes a la cuenca del lago de Maracaibo, al igual que los grupos andinos, tenían varias creencias religiosas que garantizaban cierto nivel de cohesión entre estos distintos grupos aborígenes, ¿no? Además de eso, eran vejecultores, es decir, que además de la caza y la pesca, tenían un sistema agrícola bien definido, basado sobre todo en el cultivo de tubérculos y de raíces como la yuca y el ñame. A su vez estaban organizados a nivel jerárquico de una manera muy igualitaria. ¿Sí? Era una sociedad donde las relaciones sociales eran de carácter colectivo y recíproco y estaban reguladas en buena medida por el parentesco que había entre los miembros de estos distintos pueblos. Y la creación de plusproductos, como lo llamaban estos arqueólogos, mejor dicho, la acumulación de bienes o productos más allá de lo elemental para la satisfacción de las necesidades básicas era muy limitada y estaba centralizada en las unidades domésticas, ¿no? Grupos de familias que trabajaban determinada tierra o que se dedicaban a la caza y la pesca, ¿no? Sin que hubiese mayor diferencia respecto al consumo y la propiedad respecto al productor primario de estos productos agrícolas y los consumidores del mismo pueblo. El principal producto que consumían estos grupos tribales era la yuca, cultivada mediante estacas y convertida en casabe. También consumían muchos granos y había énfasis en función de cada zona en el consumo de la pesca, de los pescados. El modo de vida de estos grupos aborígenes en la cuenca del lago de Maracaibo ha sido catalogado por algunos como un sedentarismo semipermanente, donde tenían sus propias casas que servían de hábitat para las distintas familias que conformaban cada tribu y donde en función de los ciclos climáticos del año podían movilizarse a una zona u otra, pero en definitiva estaban unificados como una red de aldeas por parentesco, bien sea consanguíneo o de afinidad, donde mediante esta red se garantizaba no solo la distribución solidaria de los bienes de consumo entre las distintas aldeas, sino sobre todo aquellos productos de las actividades apropiadoras, ¿no? Recolectoras, incluidos los productos que eran propios de las actividades apropiadoras recolectoras, sino que al mismo tiempo además esto les permitía una protección del trabajo invertido sobre la tierra por parte de los grupos que estaban emparentados entre sí. Esto confirmaría que estos grupos, que por cierto eran bastante numerosos, con una alta densidad poblacional al momento de la llegada de los españoles, practicaban no solo el trueque, sino también distintas formas de comercio entre las aldeas cercanas. El desarrollo de estos aspectos, como la vejecultura, que es el cultivo, como dijimos, de tubérculos y de raíces, así como la semicultura, el sedentarismo y el trueque, da origen a la profundización del rango social que hay en estos grupos. A pesar de que no se sepa de alguna estructura de poder centralizada que se asemeje, por ejemplo, a los reinos feudales europeos, o que fuese coercitiva, ¿no?, mediante el uso de la violencia, ya hay sí cierta especialización del trabajo y una complejización, por ejemplo, de la alfarería, ¿no?, que estaba provista no solo para la supervivencia, sino ya de motivos artísticos y culturales de estos grupos que vivían en esa tierra. Algunos han llamado esto como un modo de vida igualitario mixto, ¿no?, que combinaba tanto actividades apropiadoras recolectoras como actividades agrícolas también, donde la producción controlada de alimentos supuso el sincretismo de dos formas de vida, tanto la vejecultura como la semicultura. Ahora hablemos de los grupos que habitaban desde hace miles de años en una zona más que interesante también, que es la que se conoce como la Cuenca del Orinoco. Esta zona comprende lo que vendrían siendo las llanuras a ambos extremos del río Orinoco, es decir, ambos lados del río Orinoco, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. En esta región se puede hablar, según la arqueología, de la presencia de grupos humanos por lo menos entre el año 15.000 y 10.000 a.C. Estos grupos ya habitaban esta zona para entonces en núcleos o campamentos
que estaban sobre la tierra, además con presencia de talleres rudimentarios, y su presencia o movilidad dentro de esta zona dependía mucho de las estaciones del año, ¿no? Según la lluvia o la sequía, que alteraba significativamente el nivel de los ríos. Estamos hablando de una extensión de tierra inmensa, y el grupo humano, la tradición cultural que más destacó durante estos miles de años habitando esta zona, es la que se ha llamado como tradición Barrancas, ubicada actualmente en el actual Barrancas del Orinoco. Este lugar tiene una importancia enorme para etnógrafos, arqueólogos, porque ha permitido hacer estimaciones no solo sobre los grupos que habitaban esa zona, sino cómo se expandieron hacia la costa central de la nación y cómo además se relacionaban con culturas mucho más arcaicas que provenían del sur de América. Un ejemplo, entre otros, sobre cómo estos grupos aborígenes de la tradición barranca que estaban presentes en la cuenca del Orinoco estaban lejos de ser unos animales salvajes como han sido a veces descritos por ciertas corrientes historiográficas, es como ya en ese entonces estos grupos destacaban por la presencia y un estilo artístico y decorativo en su alfarería y en sus prendas de vestir. Una alfarería finamente detallada por incisiones curvilíneas, por pintura roja, con motivos geométricos además y muchos otros aspectos llamativos propios de este oficio, así como también daban finas manifestaciones de tejidos y de cestería, demostrando el dominio, además de en otras áreas, en este caso del cultivo y la manufactura del algodón. Estos grupos vivían principalmente de la recolección y de la caza, en estas llanuras a los extremos del Orinoco, y no les hacía falta mayor cosa para alimentarse, pues se apoyaban principalmente de la caza de mamíferos terrestres y de la pesca fluvial, y también consumían mucha yuca y chichas de frutas, raíces y tubérculos, ¿no? Hacían un pan también a partir de lo que se conoce como el cogollo del moriche, y en general consumían muchos alimentos que estaban a su disposición en esa zona, sin necesidad de mayor procesamiento o transformación de esos productos. Por lo que estos pueblos del río Orinoco vivían en micronúcleos y hasta en clanes familiares, en buena medida nómadas, recolectores, cazadores y pescadores, que convivían con esa naturaleza exuberante y rica en recursos que había allí durante todo ese tiempo. Según algunos, esta abundancia y disponibilidad de productos y de alimentos es lo que pudo haber evitado que en estas comunidades se desarrollaran estructuras sociales o políticas más complejas, que requirieran un mayor énfasis en el trabajo y en la división de roles, así como en la acumulación de excedentes para la riqueza. Las únicas divisiones laborales que había en estos grupos eran las de oficios disímiles para hombres y para mujeres. No obstante, el trabajo era de tipo comunitario y la organización social por excelencia era la familia extendida. Aún para 1745, es decir, después de la llegada de los conquistadores españoles, dentro de esta región se hablaba de la presencia de grupos étnicos conocidos como los guamos, los atatures, los cuguaros, los huashibos, los chiricoas, los otomacos, los azaros, los yurusos, los achaguas, los tamanacos y muchos otros que hablan de la gran diversidad de pueblos aborígenes que existían en esta región. Ahora vamos a seguir la clase sobre este fascinante tema con nuestro profesor y compañero Alessandro Polentino. Ahora, hablemos un poco de los aborígenes del noroeste de Venezuela. Esta región comprendía los actuales estados Anzoátegui, Monagas, Sucre y el delta del Orinoco. Se cree que los primeros grupos de cazadores-recolectores que habitaban esta zona datan del año 2000 a.C. hasta el siglo I después de Cristo, en el que se establecen formalmente. Principalmente estos grupos subsistían a base de pesca marítima y de moluscos que crecían cerca de los manglares, en sitios arqueológicos principalmente como el de Ño Carlos y Remigio. En estos sitios, el que también comprende zonas como Guayana, Manicuare, El Bajo y Cubagua, existían también otros grupos pero con un grado mayor de organización social, principalmente mediante el desarrollo de trabajos a nivel familiar. Por otro lado, tenemos la zona geohistórica de la cuenca del lago de Valencia y la costa central del país. Este comprendía los actuales estados Miranda, Carabobo, Aragua, parte del estado Yaracuy, los islotes caribeños próximos a la costa y la histórica ciudad de Caracas. Esta región fue la zona de más conflictividad y de más violencia durante la conquista. También es una de las más documentadas y afortunadamente una de las regiones donde más yacimientos arqueológicos han habido a lo largo de la historia, por lo cual podemos tener una imagen bastante detallada de los indios que habitaban en esta zona. Los indígenas de esta zona eran, por antonomasia, los caribes de la costa, los cuales se configuraban en cacicazgo o comunidad que muchas veces adoptaban el nombre de su cacique, como por ejemplo los Tamanaco, Baruta, Chacao, Naiguatá, Acaraigua y los famosos Caracas,
que eran los habitantes del futuro valle en el cual se erigirá la capital de la provincia de Venezuela. Estos indígenas tuvieron que haber sido dados de una población bastante notoria, puesto que muchas crónicas de la conquista hablan de comunidades o cacicazgos donde llegaban a contarse más de 3.000 viviendas familiares, albergando cada una cerca de 4 o 5 personas. Se sabe que para inicios del siglo IV a.C., la costa central de Venezuela, el hogar de los futuros caribes, ya estaba poblada con grupos de cazadores-recolectores que estaban dando inicio a una técnica de caza terrestre más sofisticada. Ya para el 260 a.C. daban fe de ser comunidades grupales y ya para el año 1000 después de Cristo daban fe de tener una sociedad bastante jerarquizada. La presencia de restos arqueológicos nucleares, es decir, de viviendas construidas alrededor de un núcleo, sugiere la posibilidad de que estas tribus caribes pertenecían en realidad a una gran confederación de tribus pertenecientes a la macrofamilia lingüística de los caribes. En estas tribus caribes, o en estas, mejor dicho, confederaciones caribes, existía ya la noción de trabajo social organizado y centralizado, dedicado no solamente al continuo mejoramiento y crecimiento de la comunidad, sino también a la generación de subproductos para la guerra, hecho que los caribes estaban más que acostumbrados, e incluso la guerra era para los caribes casi un ritual. Se teoriza que de la guerra surgió también cierta organización estamental y dirigencia de estas comunidades por parte de sus caciques. Curiosamente, parece que existió la costumbre de elegir jefes temporales para acciones guerreras específicas. El escogido o los escogidos, por lo general, eran jóvenes que habían probado su destreza particularmente en acciones de caza, guerra y conocimiento del hábitat. También parece haber habido una especie de gobierno permanente en manos de los ancianos, quienes conjuntamente con los jóvenes guerreros victoriosos y los piaches recibían muestras de respeto y dirigían la comunidad. En las comunidades caribes, el jefe principal, que era de linaje guerrero dominante, era también el líder militar y religioso de la comunidad. Esta división social de linajes de dominantes y de dominados se ve evidenciado también en la existencia de patrimonios separados de los caciques del patrimonio de la comunidad. Esto sugiere, como veremos más adelante, un posible sistema de propiedad mixta que tenía el jefe político, militar y religioso, que era el cacique, sobre la comunidad. Casi algo parecido como un sistema feudal de propiedad. Los hombres caribes no vestían más que un penestuche de hilo de calabaza o taparo, agarrado a la cintura, y las mujeres vestían un delantal identificado por los cronistas como una pampanilla. Y para la guerra, de acuerdo a las diversas crónicas que existían, los caribes adornaban sus cabezas con plumas o también con propias cabezas de animales como los osos, cunaguaros, tigres o pumas. Y finalmente, la alimentación de los caribes consistía en peces, bien sea de agua salada u agua dulce, carne de monte seca, yuca, maíz en forma de arepa, sopa, bollo o chicha y frutas como auyama, zapote y piña. Ahora, un aspecto bastante interesante a analizar sobre las sociedades indígenas que existían en Venezuela es sobre si estos comprendían o no el significado de la propiedad privada. Esta controversia surgió a partir de cierta cita de Cristóbal Colón al describir a los indios del oriente de Venezuela, cerca de la costa. Cito: "Son tan pródigos de lo que poseen que es imposible, sin cerciorarse personalmente, tener idea de su generosidad. Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen que no". Esta cita ha generado mucho debate dentro de la arqueología y la historiografía sobre si los indios en la costa de Venezuela o en general en Venezuela conocían o comprendían el concepto de propiedad privada, y aún así, qué tipo de posesión tenían sobre lo producido. En la obra Los primeros 3 siglos de Venezuela, Pedro Manuel Arcaya Urrutia comenta que el concepto indígena de la propiedad no se compaginaba con el concepto español de la misma. Esto en una Europa que, en aquella época, la propiedad era un elemento intrínsecamente sagrado y ligado a la persona humana, y más de aquellos conquistadores que se lanzaron a aquel nuevo mundo, entre otras cosas, para acumular y poseer más riquezas. Desde el punto de vista de la arqueología, esta afirmación de que los indígenas no entendían el significado de propiedad privada puede ser cierta, aunque requiere de algunos matices. Podemos afirmar que a nivel individual, el indio sí creía en la propiedad privada, pues éste tenía una serie de utensilios o herramientas que le eran propias, y que incluso una vez terminada su vida terrena, era enterrado con estos objetos. Objetos como alfarería, indumentaria, prendas de ropa, herramientas de trabajo, objetos suntuosos
que indicaban qué rol en la sociedad jugó este indio en vida. Desde este punto de vista, podemos juzgar que el indio sí conocía sobre la propiedad privada, e incluso muchos de estos indios al fallecer eran enterrados en sus propias viviendas, es decir, que estas viviendas pudieron haber sido de su propiedad. Sin embargo, si jugamos a nivel macro, es decir, a nivel de tribu, aldea o cacicazgo, la arqueología no ha encontrado pruebas suficientes para decir que los indígenas poseían propiedad privada de tierras o medios de producción, como podían ser los fogones, entre ellos, sino que estos eran de propiedad comunitaria o de propiedad social. Sin embargo, los arqueólogos Zanoja y Vargas Arena comentan lo siguiente sobre esta propiedad comunitaria, lo cual no excluye que algunos de los mismos, es decir, algunos de los medios de producción, sean de propiedad individual de determinados miembros del grupo. El jefe del grupo doméstico puede ser, generalmente, el propietario del sitio habitado y de su equipamiento, o solo de este último. Esto pues, mientras, por ejemplo, en los Andes venezolanos, la propiedad comunitaria era un hecho y existía de facto, la arqueología y la historiografía han asomado la posibilidad de que en otras regiones del país, como por ejemplo el centro o el oriente, existiera no un modo complejo de propiedad privada en sí, sino un modelo mixto de propiedad sobre los medios de producción, la tierra o los equipamientos compartidos de la producción, lo que ha dado carta cabal a esta especulación sobre la propiedad de la tierra. Pero, en líneas generales, podemos hablar que hasta ahora, la mayoría de la prueba conduce a que las comunidades indígenas en Venezuela practicaban la propiedad comunitaria de los bienes y la tierra, pues la tierra la consideraban más que una propiedad, una heredad, es decir, algo que era de su herencia y algo que debían preservar en grupo para poder legar de generación en generación. Ahora, lo que sí es un hecho es que los indígenas en comunidad, grupo, aldea, cacicazgo o tribu entendían el significado que tenían poseer un pedazo de tierra o un territorio determinado, pues las condiciones geográficas de este configuraban su desarrollo como entidad. De aquí se deriva un hecho fundamental, y es cómo eran las relaciones de trabajo entre las comunidades indígenas. Como pudimos esbozar anteriormente, el trabajo indígena en Venezuela era bastante versátil, por lo que había muchos tipos de actividades: agricultores, constructores, cazadores, recolectores, religiosos, confeccionadores de telas y joyería y alfareros. Las teorías más aceptadas sugieren que la relación de trabajo más próxima entre los indígenas en Venezuela, aún dentro de su gran vastedad y su gran diversidad, era que un indio trabajador en un oficio determinado o especializado estaba subordinado a un jefe superior que lo dirigía en orden de mantener en consonancia toda la producción comunitaria y dirigir la producción hacia ciertos fines, bien sea para la subsistencia o para la guerra o para el trueque. Este mismo organizador o supervisor podía ser el mismo cacique o líder religioso de la tribu. Por otro lado, si hablamos de división del trabajo o división laboral, el sesgo más común a la hora de dividir un trabajo era no necesariamente la condición de clase en la que naciera un individuo, sino su género. Es decir, porque habían ciertas actividades que eran exclusivas para hombres y exclusivas para mujeres. Pero estas actividades no necesariamente se dividían de acuerdo a su dificultad. Es decir, un indígena masculino podía realizar actividades generalmente relacionadas con indígenas femeninas, y viceversa. Sin embargo, en líneas generales, podemos afirmar en base a la arqueología y la historiografía que el trabajo indígena en Venezuela tenía la particularidad de ser un trabajo social o trabajo comunitario, como lo definen los mismos arqueólogos. Un trabajo que, además, era heredado por los indígenas en tradición y que era mejorado continuamente de generación en generación. Además, el trabajo indígena en Venezuela tenía la cualidad de ser centralizado, organizado y dirigido a un fin común, que era el de la comunidad. Por tanto, el trabajo para el indígena, es decir, el hecho de trabajar, no era un hecho individualizador, ni el indígena buscaba con el trabajo la acumulación de riquezas personales o el lucro mediante el intercambio, que esta sí era la visión de trabajo que traían los europeos. Por el contrario, la visión de trabajo que tenían los indígenas era una visión más comunitaria, enfocada al crecimiento del grupo. Por tanto, para los arqueólogos, el trabajo indígena en Venezuela tenía una cuádruple finalidad. La primera era procurar la continuidad y el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la producción general de la comunidad. El segundo, acumular fuerza de trabajo netamente para la apropiación comunitaria de nuevos territorios para transformar cada vez más recursos naturales. El tercero, mantener y ampliar las redes de trueques que tenían con otras comunidades y obtener nuevas materias primas.
Y finalmente, generar excedentes y productos que pudieran asegurar el sostenimiento de la tribu en tiempos de guerra. Sin embargo, y muy tristemente, debido a que los españoles de la época no entendieron el significado que tenía este trabajo, diferente al significado que ellos traían de Europa, que cuando se observan las crónicas de los primeros conquistadores y las crónicas de los frailes, se da a entender que estos tachan de flojos a los indios. Sin embargo, esto es caer en un reduccionismo histórico que no se compagina con la realidad. Pues como hemos visto, los indígenas sí trabajaban, pero tenían una forma de trabajo comunitaria, diferente a la forma de trabajo individual del europeo, que no estaba necesariamente enfocado hacia un bien común, sino a un bien individual. Mientras que para los indígenas el bien individual no existía sobre el trabajo, sino que existía el bien común, igual que existía la producción comunitaria de las tierras y los medios de producción. Estos grupos de unidades de producción familiar, que tendían a perdurar con el tiempo, utilizaban para su trabajo materias primas más complejas y también herramientas de trabajo más especializadas, como hachas, morteros, redes de pesca y raspadores que les servían al momento de practicar actividades como la oración, la talla en piedra y el lascado. Y aún más, en esta extensa región, cerca de Cariaco, existían grupos humanos con modos de vida más complejos. Utilizaban actividades laborales comunitarias, tenían poblados estables, realizaban prácticas agrícolas sedentarias y también tenían relaciones familiares un poco más complejas. Y practicaban el trueque o intercambio comercial con indios como los Cumanagoto o los Palenques. E incluso se teoriza que en esta zona, aunque sin pruebas arqueológicas concluyentes, existían algunas tribus con modos de vida jerárquicos, es decir, donde existían privilegios de clase, posesión privada de bienes por parte de los caciques y también una distribución espacial entre las tribus. Ahora bien, un aspecto bastante interesante a analizar sobre los grupos indígenas que existían en Venezuela son las familias lingüísticas que existían en el territorio. Para esto es importante traer de vuelta la famosa teoría de la H, con la cual se pobló el territorio venezolano hace ya bastante tiempo. En esta teoría, recordemos, se plantea que al territorio de Venezuela concurrieron varios grupos de diferentes partes de América, por lo cual, antes de la conquista, Venezuela también presentaba un cuadro de dialectos y de familias lingüísticas bastante variado. Y sin embargo, también, debido al conocimiento perdido, muchas de estas lenguas han quedado en el olvido y también han quedado como grupos lingüísticos aparte debido a la poca información que se tiene sobre las mismas. Esto principalmente en el territorio de Guayana. Sin embargo, en el oriente, centro y occidente del país primaban las siguientes familias: la familia Arawak, la familia Caribe, la familia Chibcha y la familia Timotohui. Por un lado tenemos la familia Arawak. Esta familia se asocia principalmente con grupos de cazadores o recolectores que existían a lo largo del territorio, principalmente que se pudieron haber originado en la cuenca del Amazonas o la cuenca del río Orinoco. Esta familia se extendió a lo largo de la costa y los llanos, principalmente entre grupos indígenas como los caquetíos, los guayú o guajidos, los jibi, los añú o parajuanos, los curipaco, los guajivos o los jibi. Por otro lado, tenemos la familia Caribe, es decir, la lengua de aquellos intrépidos navegantes y guerreros del centro del país. Esta familia se extendió desde Guayana hacia toda la costa central del país, dominando hegemónicamente la costa central y el oriente del país, desplazando muchas veces a las tribus arahuacas. De esta familia subsistieron grupos como los Cumanagotos, los Caracas, los Teques, los Motilones, los Pemones y los Yecuana de la actual Guayana. Por otro lado tenemos también a la familia Timotocuica, que era principalmente asociada, como vimos, con grupos de agricultores sedentarios entre los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Esta familia se cree que tiene un cierto origen, una cierta afiliación con lenguas de origen chibcha, es decir, del sur de América, y también con ciertas lenguas centroamericanas. Sin embargo, las similitudes entre esta lengua y estas otras lenguas mucho más arcaicas todavía están en discusión. Sin embargo, lo que sí se sabe es que tribus como los escuques, mocotíes y mucuchíes hablaban esta lengua, incrustados en el valle del estado Mérida. Sin embargo, este mismo término Timotocuica, según algunos, es bastante impreciso puesto que aglomera muchas lenguas y muchas parcialidades territoriales que no necesariamente eran una misma entidad. Y por último, tenemos a la familia Chibcha. Esta tribu Chibcha venía también de la actual Colombia, es decir, que fue una migración que salió desde los Andes colombianos hacia los Andes venezolanos, asentándose principalmente en la Sierra de Perijá y estando presente entre los indios motilones y los indios bari.
del estado Zulia, es decir, la frontera que comparte con la actual República de Colombia. La afiliación con esta lengua chicha es en algunos vocablos como la palabra sol, la palabra luna, que tienen muchas diferencias o al menos una raíz lingüística con esta lengua chicha. Por otro lado, recordemos, como mencionamos anteriormente, existían en el territorio de Venezuela gran cantidad de lenguas que, hoy ya extintas por el paso del tiempo y por el paso de la conquista, han sido catalogadas como grupos lingüísticos independientes por no poder probarse la suficiente similitud con alguna de las grandes familias mencionadas anteriormente. Ejemplo muy recurrente de esta es la llamada lengua Yanomama, hablada por los indígenas recolectores, cazadores del Alto Orinoco y la Amazonía. Caso similar con los indios del centro occidente del país, entre los estados Falcón y Lara, que hablaban la llamada lengua Jirajarana, propia de los indios Jirajara y los Ayomanis. Y finalmente teníamos también otras lenguas aisladas o independientes, como por ejemplo el guarao, hablado por los indígenas del delta del Orinoco. También el jumé o yaruro, hablado por los llaneros, recolectores y cazadores de estilo nómada, y también propias de las lenguas de las tribus otobacos y guamatones. Finalmente teníamos también otras lenguas como el guarao, hablado principalmente por los grupos cazadores-recolectores del delta del Orinoco. También teníamos el pumé o yaruro, hablado por los llaneros cazadores y recolectores nómadas, y finalmente teníamos también algunas lenguas relacionadas con los indios otomacos y guamantones. Ahora, un aspecto bastante interesante a analizar sobre esta realidad prehispánica de Venezuela es el mismo nombre de Venezuela. Se ha creído casi como un dogma sin ningún tipo de contemplación o análisis que el nombre de Venezuela viene efectivamente de la palabra europea Veneciola, es decir, pequeña Venecia, por la impresión que los palafitos, es decir, estas viviendas construidas sobre el mar en el actual estado Zulia, causaran a los expedicionarios Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucci. Sin embargo, hay una teoría que refuta este dogma del origen europeo de la palabra Venezuela. La palabra Venezuela aparece cartografiada por primera vez en el mapa que el navegante español Juan de la Cosa hiciera a los reyes católicos en el año de 1500, el cual fue presentado pero misteriosamente mantenido en secreto hasta el año 1852. Este español, Juan de la Cosa, el navegante y cartógrafo, había participado con Colón en el segundo viaje de este alrededor de las Antillas. Sin embargo, luego de la caída en desgracia y controversia de Cristóbal Colón frente a los reyes católicos, el 18 de mayo de 1499 se organizaría una nueva expedición en la que estarían el propio Juan de la Cosa, el italiano Américo Vespucci y Alonso de Ojeda, donde se registraría este famoso mapa del año 1500, donde aparece por primera vez la palabra Venezuela. Se sabe que este viaje duraría 25 días, tras lo cuales, al llegar a tierra firme cerca de las Guayanas, los dos expedicionarios se dividen. Américo Vespucci iría hasta América del Sur, llegando cerca del Río de la Plata, mientras que Alonso de Ojeda pasaría a las costas del mar de Venezuela. Tras esta división, ni desde las Guayanas, Alonso de Ojeda atravesará todo lo que era o lo que será el Mar del Norte de Venezuela. Por esta región se enfrenta con los indígenas en zonas como Catia la Mar y Tucacas, y también al pasar por la actual península de Paraguaná y llegar a la isla de Curazao, bautiza a esta como la Isla de los Gigantes, por supuestos avistamientos de aborígenes de bastante altura. Finalmente, en agosto de 1499, Alonso de Ojeda y sus expedicionarios visitarían el Golfo de Venezuela, es decir, el extremo norte entre los estados Falcón y el estado Zulia. En este sitio también vería los supuestos palafitos que hicieron que llamaran a esta zona la Pequeña Venecia o Veneciola. Sin embargo, Américo Vespucci, el italiano, quien le pudo haber dado este nombre, no estaba con ellos, pues estaba en el Río de la Plata, o al menos cerca del Río de la Plata, en el actual Brasil, donde, sin embargo, él va a avistar construcciones de este tipo. Existe una carta de Américo Vespucci fechada el 18 de junio del año 1500 y en una de las primeras sobre su viaje en el nuevo continente, y en las cuales expresa lo siguiente. En las tierras que hemos visto hay pequeñas ciudades y aldeas, pero no como las que conocemos en Florencia, Venecia y Roma. Aquí la gente vive de forma sencilla pero con gran gratitud y su tierra es abundante. La primera relación aparentemente oficial entre Américo Vespucci y Venezuela aparece apenas en el año 1519, con la publicación de un libro titulado Suma de Geografía, escrita por el funcionario colonial Martín Fernández de Enciso,
quien, siendo parte de la tripulación que iba con Ojea por el Golfo de Venezuela, concluye que si bien muchos de los expedicionarios y navegantes que iban con Ojea hicieron la comparación de los palafitos con la ciudad de Venecia, en ningún momento se asevera que efectivamente el nombre de Venezuela viniera de esta comparación que se hizo de forma hablada y no escrita entre los expedicionarios. E incluso en el mismo libro, Enciso hace una precisión en que los indígenas del Golfo de Coquibacoa, es decir, en la entrada del lago de Maracaibo, tenían un pequeño asentamiento particularmente llamado Venezuela, asumando así la pequeña posibilidad de que el origen del nombre de nuestro país sea efectivamente indígena y no europeo. Existe, sin embargo, también otro pequeño indicio de un posible origen indígena de la palabra Venezuela, reflejado por Antonio Velázquez de Espinosa en su obra Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, donde hace la siguiente precisión. Venezuela, en la lengua natural de aquella tierra, quiere decir agua grande, por la gran laguna de Maracaibo que tiene en su distrito. Como quien dice, sería esta la provincia de la Grande Laguna. Sin embargo, Velázquez no precisa cuál es la lengua de la que se trata. Algunos han teorizado que se trata de la lengua ño, a la que ya hemos hecho alusión y que era una de las 5 lenguas que se hablaba en este territorio. Por tanto, aunque no tengamos pruebas concretas para afirmar que bien sea que el origen de la palabra Venezuela es de origen europeo o de origen indígena, sí podemos aseverar la impresión de aquellos palafitos de los indígenas del lago de Maracaibo que tanta impresión causarían en estos navegantes europeos y que configurarían para siempre su visión de Venezuela como una pequeña Venecia, de forma no comprobada con estrecha relación con el nombre actual de Venezuela. Un saludo a todos. Mi nombre es José Alfredo Paniagua y soy uno de los profesores que conforman el Diplomado de Estudios Venezolanos. En el segmento anterior, Alessandro nos ofreció una visión general del poblamiento temprano de Venezuela antes de la conquista española. Allí aprendimos que el territorio prehispánico estaba lejos de ser homogéneo. Conocimos que cada región tenía modos de vida muy distintos y también revisamos el origen del nombre Venezuela. En el segmento de hoy estudiaremos en detalle las creencias religiosas, mitologías y ritos de las tribus prehispánicas de Venezuela y también estudiaremos su organización política y sus relaciones sociales, desmontando la idea de que solamente eran grupos caóticos y mostrando sus sistemas de convivencia, resolución de conflictos y formas de vida en los territorios que hoy conforman el país. Lo primero que deben saber para comprender las creencias y rituales de las sociedades prehispánicas es que el mito y el rito no eran fantasías ni prácticas primitivas, sino formas simbólicas profundas, mediante las cuales estas comunidades interpretaban el mundo y lo sagrado. Para los pueblos indígenas, el mito funcionaba como una matriz de sentido que explicaba la naturaleza y la existencia a través de figuras arquetípicas, personajes o fuerzas simbólicas que representaban modelos universales de conducta o de la naturaleza, mientras que el rito actualizaba ese universo simbólico y mantenía el equilibrio espiritual de la comunidad. En conjunto, ambos constituían auténticos modelos de realidad que daban forma, significado y continuidad a la vida indígena. En las sociedades indígenas que habitaron el territorio venezolano antes de la llegada de la conquista, la religión era el centro de toda la vida comunitaria. No formaba un ámbito separado, sino que impregnaba la agricultura, la guerra, la salud, la organización política y las relaciones entre las personas. Para estos pueblos, el mundo estaba lleno de fuerzas invisibles, espíritus protectores, deidades creadoras y héroes míticos, cuyas acciones explicaban el origen de la vida y guiaban también el comportamiento humano. En la mayoría de estas comunidades existía un especialista encargado de comunicarse con el mundo sobrenatural. Este personaje era conocido como Piache entre muchos pueblos, aunque también recibía nombres como Boratío o Moán, según la región. El Piache no era simplemente un sacerdote. Él cumplía simultáneamente las funciones de curandero, profeta, consejero, médico tradicional y protector espiritual. Su misión, fácil, era asegurar la armonía entre la comunidad y las fuerzas de la naturaleza, interceder ante los seres sagrados y alejar las influencias negativas de la comunidad. Sus prácticas buscaban sobre todo garantizar buenas cosechas, éxito en la pesca o en la caza y también protección en los tiempos de guerra.
Su trabajo ritual incluía cantos, masajes, soplos de humo y el uso de plantas como el tabaco o sustancias derivadas de la cocuiza, una planta que crece en zonas áridas del norte venezolano y que facilita estados de trance, utilizados para realizar diagnósticos espirituales. En pueblos como Los Espíritu, la responsabilidad del piache era tan alta que, si fracasaba en su labor, podía ser incluso castigado con la muerte. La formación del piache era rigurosa. Quienes aspiraban a ese rol debían afrontar ayunos prolongados, aislamiento y un aprendizaje técnico sobre plantas, cantos y rituales. Entre los caquetíos de Barquisimeto, se esperaba que llevaran el cabello largo y consumieran tabaco y estupefacientes para obtener visiones. En los Andes, en cambio, únicamente ellos podían comunicarse con Chesh, el dios supremo que habitaba lagunas y montañas sagradas. Más adelante nos detendremos brevemente en esta deidad. En sociedades con estructuras más complejas, la autoridad religiosa se fusionaba con la política. El jefe principal no solo gobernaba, sino que actuaba como sacerdote y líder ceremonial. Entre los caquetillos del noroeste del país, este jefe era el Diao, quien concentraba el poder político, militar y espiritual. Y en la cuenca del lago de Valencia, el cacique mayor pertenecía a un linaje dominante y también ejercía funciones religiosas, evidenciando que la religión servía para legitimar la jerarquía social. En algunos otros pueblos, como los Chaima, por ejemplo, existieron piaches femeninas, que usualmente eran ancianas, quienes participaban en ceremonias y poseían conocimientos propios de este mundo ritual. Por lo que ven, la vida ritual de estos pueblos era amplia y variada. Sus ceremonias buscaban mantener la armonía con la naturaleza, anticipar eventos futuros, honrar a los dioses y asegurar, con ello, la continuidad de la vida comunitaria. Las comunidades agrícolas, por otro lado, realizaban ceremonias para garantizar buenas cosechas. En los Andes, la bajada de Ches era un ritual solemne donde se consultaba particularmente al dios supremo sobre el porvenir agrícola. Si el augurio era desfavorable, se realizaban sacrificios para evitar desgracias. En estos sacrificios, cabe destacar, se sacrificaban a niñas, como se pueden apreciar en la obra de Jacqueline Clarac de Briceño, La persistencia de los dioses. Entre los arahuacos, los ayamanes y los gayones, las fiestas de las turas, como se llamaba, honraba al dios huracán y celebraba también la fertilidad durante la cosecha del maíz. Como pueden apreciar, la relación mitológica con la naturaleza era abundante. Otra muestra era la relación con la lluvia, que era especialmente importante. En casos de sequía, los caquetíos y achaguas podían ofrecer sacrificios humanos para apaciguar al sol. Los cumanagotos, por otro lado, veneraban a las ranas, consideradas dioses del agua, como lo señala Alfredo Jan en su magnífica obra Los aborígenes del occidente de Venezuela. Ellos nunca mataban a las ranas, pero sí las regañaban durante el mal tiempo, por ejemplo, en un acto que uno puede considerar como común en aquellos tiempos. El tabaco fue una de las plantas más utilizadas de los rituales. No solo se fumaba, el humo, el sabor y el contacto con la planta se consideraban vehículos para entrar en estados espirituales que permitían a los piaches comunicarse con las fuerzas invisibles. En la región de Paria, recordemos, una zona costera del noroeste venezolano rica en recursos marinos y habitada por comunidades pescadoras y recolectoras de gran movilidad, se han encontrado pipas de barro, evidencia de estos rituales que se hacían. El trance, que era un estado místico, recordemos, empleado por el piache u otro servidor espiritual, servía para predecir el futuro, asegurar las buenas temporadas agrícolas o descubrir la causa espiritual de una enfermedad. Para estos pueblos, lo sagrado era una presencia constante, accesible, mediante prácticas rituales específicas que hemos señalado anteriormente. Por otro lado, la muerte también se encontraba profundamente ritualizada. Entre los caribes, el canibalismo ritual era una forma de venganza y de absorción simbólica del valor del enemigo derrotado. Los guarinos realizaban sacrificios de corazones, un ritual que recuerda prácticas de Mesoamérica. En pueblos costeros como los caquetíos y cumanagotos, los huesos de los caciques fallecidos se molían y se mezclaban con bebidas como el masato, que era una sustancia líquida preparada con maíz, consumido por los familiares para heredar su fuerza espiritual. Y en el lago de Valencia existía un culto complejo a los muertos, con urnas funerarias, cerámica fina y objetos como piedras preciosas e incluso oro. Y entre los ayamanes se enterraba el difunto con agua y sus comidas favoritas, mientras que en los Andes se colocaban figuras de murciélago bajo su cabeza como un amuleto protector. Y entre los jóvenes caribes del Orinoco y la Guayana, los ritos de iniciación incluían ayunos prolongados o pruebas de resistencia como el suplicio de las hormigas taritari, un ritual sumamente doloroso que marcaba el paso a la adultez.
Algunos otros pueblos indígenas, como los otomacos, los yaruros y caquetíos, practicaban pequeños autosacrificios de sangre. Se perforaban la lengua, las orejas o las extremidades, porque consideraban que la sangre era una energía vital que permitía comunicarse con lo sagrado. En el caso de las sálivas, las mujeres realizaban estos rituales durante el inicio del ciclo lunar como ofrenda a la luna. Las mitologías indígenas explicaban el origen de la vida, los fenómenos naturales y la organización social. Sus héroes, por ejemplo, sus héroes culturales, enseñaban técnicas de cultivo, pesca y convivencia, y establecían también normas espirituales muy específicas. Entre los tamanacos, Amalibacá y su hermano Bochí crearon la naturaleza. Entre los yaruros, la gran diosa Kuma creó a los seres con la ayuda del jaguar y la serpiente. Entre los Pemón, los héroes Pía y Macunaíma enseñaron cómo vivir y comunicarse con el cielo. El origen del fuego era un mito recurrente. Algunas historias hablan de héroes que lo roban a los dioses, y esto es frecuente en muchas más mitologías. Otras, como la de los Huarao, narran que el fuego surgió del cuerpo aplastado de un sapo. Muchas mitologías compartían la idea de creación dual, donde varias divinidades trabajaban juntas o en oposición. Esta noción recuerda tradiciones mesoamericanas, por ejemplo, lo cual se refuerza con prácticas comunes como el juego de pelota o el autosacrificio, prácticas en donde se cortaban extremidades con puntas afiladas, en un ritual verdaderamente sangriento. En los Andes venezolanos, la vida religiosa tenía un fuerte carácter sacerdotal. Su dios supremo era Ches, un espíritu capaz de otorgar bendiciones y castigos, y junto a él se veneraba a la diosa Icaque, asociada muchas veces a la fertilidad. También existían otros seres sagrados, como el venado, el arcoíris o los murciélagos, cada uno con sus funciones espirituales específicas dentro del imaginario andino. Pero la ceremonia central de esta región era la bajada de Ches, un ritual solemne en el que se revelaba la fortuna agrícola del año y se realizaban ofrendas y sacrificios en lugares sagrados, especialmente en la laguna de Urao, cerca de la región de Mérida. Los achaguas, por otro lado, creían en una deidad femenina llamada Urrumadua y en otro creador, Waiherri, el que todo lo sabe. Sus mitos incluían relatos de diluvios, otra muestra de ese fondo común asociado a todos los relatos mitológicos y a las fuerzas vinculadas a la agricultura, las tempestades y la riqueza. Los caquetíos usaban la palabra capu para referirse al mal, y más tarde, en las épocas de la conquista, la seguirán aplicando, pero esta vez para calificar a los conquistadores. Entre girajiras y betoyes existía la figura de Memelú, un espíritu maligno que enfermaba a los niños, y así como esta, muchas otras criaturas que se relataban entre ellos formaban el panorama mítico prehispánico. Entre los tamanacos, Amalibacá creaba junto a su hermano. Entre los yaruros, Kuma, otra deidad, actuaba con fuerzas animales sagradas. Y entre muchos pueblos, los rituales lunares o del jaguar perduraron en danzas como el maremare, una práctica artística de los indígenas. Los wayú concebían a Maleiwa como dios creador y a Wandru como espíritu castigador. Yorja, espíritu de la muerte, eran el responsable de epidemias, y los piaches wayú intentaban siempre alejarlo mediante danzas y exorcismos. El mito de Jepirra, montaña donde van las almas, reflejaba también la continuidad del rango social después de la muerte. Y en la costa caribe, los pueblos caribes veneraban a Amanaroca, una deidad creadora, y también honraban a Huracán, dios del viento, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Los cumanagotos temían a los espíritus de la noche e incluían prácticas funerarias basadas en el consumo ritual de los restos del difunto para heredar su fuerza. Ahora vamos a entrar en un tema que está muy ligado a las prácticas religiosas de los pueblos indígenas. Vamos a hablar sobre la organización política de las culturas prehispánicas. Cuando estudiamos cómo se estructuraban estas comunidades en los periodos prehispánicos tardíos, vemos que no existía un solo modelo. A diferencia de los grandes imperios andinos o los mesoamericanos, en lo que hoy es Venezuela, no hubo un estado centralizado. Más bien encontramos una gran variedad de formas de organización que convivieron al mismo tiempo. Desde pequeñas bandas nómadas hasta cacicazgos complejos con miles de habitantes. En la mayor parte del territorio, la organización política indígena no pasaba de aldeas donde convivían varias familias. Algunas de estas aldeas se relacionaban entre sí formando pequeñas redes comunitarias, aunque sin llegar a crear realmente estructuras grandes o permanentes. Pero en zonas específicas, como los Andes, el noroeste y parte de la costa caribe, sí aparecieron sociedades más jerarquizadas, con jefes con mayor autoridad, sistemas de tributo y diferencias sociales muy claras. En resumen, la vida política indígena fue muy variada y dependió mucho de cada región.
Para entender mejor toda esta variedad, podemos dividir las formas de organización en dos grandes modelos. La primera, las comunidades igualitarias, y la segunda, las sociedades jerarquizadas. Empecemos por las primeras. Ese modelo era típico en grupos de cazadores-recolectores o de agricultores con producción muy limitada. Su unidad social fundamental era la microbanda, es decir, grupos pequeños de entre 12 o 35 personas. Varias microbandas podían reunirse temporalmente y formar bandas muy grandes, a veces de hasta 500 individuos, que se agrupaban cuando había abundancia de recursos y se dispersaban cuando escaseaban. En regiones como los Llanos y el Orinoco, pueblos como los Guaíbo o los Guamo llevaban un modo de vida tan móvil, tan dinámico, que los cronistas aseguraban que no tenían política de ninguna especie. No formaban pueblos estables ni reconocían caciques permanentes. Incluso entre los caribes, aunque mucho más organizado, la estructura seguía girando alrededor de la familia extendida. Casi todo se movía por lazos de parentesco y la autoridad formal era mínima. Pero en el otro extremo estaban los cacicazgos, un modelo propio de zonas donde la agricultura intensiva exigía coordinación y liderazgo. A esto se llama modo de vida aldeano cacical, que estaba caracterizado por jerarquías claras y jefes con autoridad efectiva. Por ejemplo, en los Andes, el mundo timotocuica tenía un fuerte componente sacerdotal y estructuras políticas muy definidas. En el noroeste, los caquetillos habían consolidado para el siglo XV grandes señoríos, algunos organizados incluso como confederaciones de cacicazgos, y en la costa caribe, grupos como los guarinos, es decir, caribes con influencias arahuacas, vivían bajo la autoridad de grandes jefes y formaban unidades políticas bastante complejas. La figura del líder indígena variaba mucho según la complejidad del grupo. En las comunidades igualitarias, la autoridad era flexible. Los ancianos actuaban como guías por su experiencia y los piaches, que ya hemos repasado, tenían prestigio por su papel espiritual. En caso de conflicto, se elegían jefes temporales, cuya autoridad dependía de su valor y de su habilidad. Entre pueblos como los Yecuana o los Barí, el cacique era escogido por sus cualidades personales y ejercía el liderazgo como un servicio, sin privilegios especiales, manteniendo unida a la comunidad. En los cacicazgos avanzados, en cambio, el poder se concentraba en un jefe principal. Entre los caquetíos se le llamaba diao y reunía funciones tanto políticas como militares y religiosas. En los guarinos, caciques de alto rango como guaramental, tenían una autoridad enorme, pudiendo ser obedecidos en más de 20 leguas a la redonda. Recibían tributos básicos de leña, agua, productos de caza o pesca y contaban con guardias personales de cientos de guerreros. Guaramental, según las crónicas, disponía de unos 600. El estatus social dependía de la riqueza y del parentesco. Poseer oro, canoas o pertenecer a un linaje amplio confería prestigio. En el cacicazgo de la Fase Valencia, el linaje dominante centralizaba decisiones y recibía trabajo y bienes manufacturados como tributo. Algunas de estas sociedades incluso desarrollaron un esclavismo incipiente. Los macos eran prisioneros arahuacos y los poitos cautivos de los caribes. Aunque poco frecuente, también existió liderazgo femenino. Entre los guarinos destacaron cacicas como Orocomay y Anapuya. La demografía prehispánica muestra grandes contrastes. En regiones agrícolas muy desarrolladas, como los Andes timotocuicas, surgieron aldeas densas de hasta 2.500 habitantes, como Macuria y Samo. Y en la costa caribe, los guarinos formaron la segunda concentración poblacional del territorio, con aldeas que superaban el millar de bohíos, con cientos de viviendas organizadas en torno a la casa del cacique. En el noroeste, los caquetíos sostuvieron poblaciones numerosas gracias a la agricultura intensiva. Y en el Valle del Turbio, como se le llamaba a la región, llegaron a existir hasta 23 poblados muy próximos entre sí. Y en las cuencas del lago de Valencia, con más de 50 montículos en un área extensa, muestran la articulación de varios de estos cacicazgos locales. Y frente a estos centros densamente poblados, predominó siempre en el resto del territorio un poblamiento muy pequeño y disperso, muy fragmentado.
Los cazadores pescadores vivían en microbandas. En los llanos y la Guayana, por ejemplo, estos grupos, como los guantomeyes, practicaban pesca, caza y recolección sin establecer aldeas permanentes. Y en Caracas, las comunidades estaban organizadas en pequeños barrios de 4 a 6 casas. Y en el sur del lago de Maracaibo, las aldeas se dividían de manera cíclica, actuando más como redes familiares que como unas estructuras políticas estables. Para entender plenamente a las sociedades prehispánicas, también debemos ver cómo se relacionaban entre sí las distintas etnias. Estas relaciones fueron muy diversas. Hubo guerra, alianzas, comercio, migraciones y momentos de convivencia pacífica. Todo esto molió el mapa cultural del territorio venezolano antes de la llegada de la conquista. En muchas regiones, sobre todo en las costas y en el Orinoco, la guerra fue un elemento central. Los caribes, con su fuerte tradición guerrera, protagonizaron una expansión tardía que transformó el panorama étnico, desplazando o mezclándose con pueblos arahuacos. En la cuenca del lago Maracaibo, grupos caribes ocuparon tierras antes habitadas por poblaciones arahuacas mucho más sedentarias que ellos, obligándolas a replegarse hacia zonas más secas. En el noroeste, en cambio, la dominación de la tribu acarigua provocó que comunidades de Cabudare, Bobare y Tutucía abandonaron sus territorios y buscaron refugio en las montañas, lo que transformó el mapa cultural étnico en ese momento. En el Orinoco, en cambio, la guerra tenía un propósito concreto: obtener cautivos a los itotos o macos, usados como mano de obra esclavizante. Con la llegada de la conquista, estas dinámicas se intensificaron porque los caribes actuaron como intermediarios del tráfico de esclavos para españoles y holandeses, aumentando los conflictos con los grupos sálivas y achaguas. Pero no todo era conflicto. En varias zonas hubo convivencia, intercambio e incluso cooperación entre ellas. En Falcón y Lara, los asentamientos muestran cerámicas de distintas tradiciones, evidencia de contactos cotidianos, intercambio técnico y matrimonios entre caquetíos, girajaras y grupos andinos. Las alianzas surgían por necesidad o estrategia. Tras una fuerte mortalidad, los ayamanes se unieron a los girajaras, antiguos enemigos. Y en el lago de Valencia, hacia el siglo XVI, los pueblos caribes formaron una federación de cacicazgos. Y en el centro norte, jefes como Baruta, Naiguatá y Araimaipuro reconocieron a Huaycaipuro como líder supremo en la resistencia contra la conquista. El comercio también fue un puente fundamental entre etnias. Los arahuacos tendían a favorecer la negociación y la diplomacia en contraste con la agresividad caribe. La arqueología confirma redes comerciales muy activas. En el lado occidente, los pueblos del lago de Maracaibo intercambiaban pescado con los andinos. Los caribes del sur del lago comerciaban con caquetíos hacia el este y con grupos chickchaps hasta el oeste. A lo largo del eje Andes-Llanos circularon también productos que conectaron a Barinas, Portuguesa y Cojedes con la costa caribe y el Orinoco, lo que demuestra toda esta dinámica comercial. En el oriente, la región de Paria actuaba como un centro distribuidor de sal que viajaba hacia el interior. En Curiana, la sal se intercambiaba por oro. Y en el Orinoco Medio, durante la estación seca, se realizaban grandes ferias regionales donde pueblos del Circuncaribe, los Llanos, la Guayana y el nordeste amazónico comerciaban utilizando caracoles de agua dulce como una forma de moneda. En conclusión, las tribus prehispánicas venezolanas no fueron solo grupos dispersos en el territorio, fueron verdaderas comunidades con una cosmovisión muy profunda y una forma de vida coherente con su entorno. Ahora le paso la palabra a mi compañero Alejandro Andrade, quien va a profundizar más sobre las jerarquías sociales de las estructuras prehispánicas y cómo se organizaban las familias. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es José Alfredo Paniagua y nos vemos en la próxima clase. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Andrade y soy uno de los profesores que conforman el Diplomado de Estudios Venezolanos. En la anterior sesión, el profesor José Alfredo Paniagua les habló sobre las creencias religiosas de las culturas prehispánicas y las relaciones que tenían estas culturas entre sí. En la sesión de hoy abordaremos la organización social de estas sociedades indígenas en la Venezuela prehispánica, estudiando sobre todo el papel del cacique y de los linajes dominantes en las regiones donde la agricultura favoreció la aparición de cacicazgos, así como la presencia de clases subordinadas y formas iniciales de tributo a estas clases.
Pero antes de comenzar, quiero invitarles a que tomen apuntes durante toda la clase de hoy, ya que los contenidos que revisaremos a continuación serán fundamentales para completar esta primera clase del Diplomado de Estudios Venezolanos. Comencemos partiendo con la pregunta principal que abre la sesión de hoy. ¿Existía en las culturas prehispánicas alguna jerarquía social más allá de la figura del cacique o predominaba más bien un orden comunitario más igualitario? La respuesta, por supuesto, no es tan simple como un sí o un no, porque en la Venezuela prehispánica coexistieron formas de organización muy variadas. Por un lado, habían sociedades altamente jerarquizadas, como la de los Andes y el noroeste del país, donde la autoridad se concentraba principalmente en linajes dominantes y en la figura del cacique, que era pues una figura central en las funciones políticas, militares y religiosas de la tribu. Y por el otro lado también habían comunidades igualitarias, como las que habían en los llanos y en el Orinoco, donde la vida social se sostenía en el parentesco, en la reciprocidad y en un liderazgo entendido más como servicio que como poder. Esto nos habla de la enorme diversidad social que había dentro de nuestro territorio, de manera que descartamos por completo la idea de que todas las culturas prehispánicas en Venezuela eran iguales. Por ejemplo, en lugares donde la agricultura alcanzó un alto nivel de eficiencia, la población se volvió más densa y estable. La vida social superó la organización comunal básica y dio paso a formas políticas mucho más complejas. Este modo de vida aldeano y cacical produjo una estructura jerárquica con rangos, con funciones y con responsabilidades muy bien definidas, en la que la autoridad se organizaba alrededor de un linaje dominante. En los cacicazgos del noroeste del país, como en la cuenca del lago de Valencia, el jefe principal, como el diao entre los caquetíos, acumulaba funciones políticas, militares y religiosas, convirtiéndose en la figura central de la comunidad. La riqueza, como el oro, las canoas, el acceso a zonas de pesca o caza y la amplitud del parentesco marcaban el rango social, y los cronistas describen cómo estos jefes eran acompañados por nobles de su linaje y gozaban de privilegios exclusivistas. El poder se hacía visible en símbolos materiales como las andas o literas en que eran transportados, los cotos de caza reservados o los espacios ceremoniales que solo ellos podían utilizar. En los guarinos, además, la presencia de jueces y oradores encargados de aplicar normas e incluso imponer la pena de muerte muestra, en cambio, pues un nivel de institucionalidad mucho más alto de lo que suele suponerse para estas sociedades. A partir del desarrollo agrícola surgieron también formas incipientes de tributo. El linaje dominante recibía alimentos, manufacturas o trabajo adicional por parte de las aldeas subordinadas. Un ejemplo notable es el del cacique guaramental, que recibía diariamente leña, agua y productos de caza o pesca, y era custodiado por una guardia personal de 600 guerreros. En la base de este tipo de jerarquía se encontraba una clase subordinada compuesta por cautivos. No se trataba de un esclavismo comparable al que había en Europa, pero sí de una forma inicial de sometimiento hacia personas ajenas al grupo. Los arahuacos, por ejemplo, llamaban macos a estos cautivos, y los caribes los conocían como peito. Realizaban labores que no se asignaban a los miembros naturales de la comunidad. En algunos casos, incluso los yernos de los jefes quedaban temporalmente sometidos como parte de su integración al linaje. La esclavitud podía aparecer también como castigo en este tipo de culturas. Se relata, por ejemplo, que las esposas e hijos de un guerrero ejecutado por negligencia con el cacique guaramental pasaban a ser propiedad del jefe, lo cual reforzaba tanto la autoridad como la estructura jerárquica. En contraste, gran parte del territorio estuvo habitado por sociedades igualitarias donde la autoridad se entendía como servicio y no tanto como privilegio. En los vegecultores del sur del lago de Maracaibo, la vida social se apoyaba en el parentesco y la reciprocidad. En el pueblo barí, el cacique funcionaba más como un coordinador que como un gobernante. Su autoridad era discreta, sin prerrogativas especiales,
y su papel principal era mantener unida a toda la comunidad. Entre los yecuana, por ejemplo, ocurría algo similar. El cajichana era respetado por su experiencia, pero no ejercía un poder coercitivo contra los demás. En otros grupos, como los caracas de la costa central, la jefatura era temporal y surgía únicamente para acciones guerreras concretas. En las sociedades de cazadores y recolectores del Orinoco, como por ejemplo los Guamontey, los Guárico o los Taparita, predominaba una autonomía local extrema, sin clases sociales ni desigualdades internas, con una organización completamente horizontal. En estas sociedades, la estructura social se basaba en el parentesco. Entre los caribes, la familia extendida definía la convivencia, y por ello las viviendas estaban diseñadas para albergar a varias familias emparentadas. Entre los guajiros, la filiación familiar era matrilineal. Esta es una palabra que se utiliza para definir a aquellas familias en donde predomina el grupo familiar maternal. Y en estos grupos la pertenencia al grupo y los derechos de herencia estaban relacionados con la línea materna, lo que otorgaba un papel central al tío materno dentro de este sistema. El respeto hacia los ancianos era una constante en ambos modelos sociales. Ellos conservaban la memoria, el conocimiento y la tradición que recibían de las generaciones anteriores. Actuaban también como guías espirituales y culturales y formaban consejos que garantizaban la continuidad de la vida comunitaria. La palabra del anciano tenía un peso comparable al del piache o al de los guerreros reconocidos, lo que muestra que más allá de la diversidad existía en toda la Venezuela prehispánica una profunda valoración de la experiencia y una profunda valoración de la sabiduría como pilares de la organización social. Entonces, como pueden ver, la familia y la figura del anciano eran centrales en las culturas prehispánicas, y siendo tan importantes, cabe preguntarnos cómo estaban estructuradas estas familias indígenas entre estos pueblos. Pues en casi todas las sociedades indígenas, la unidad social fundamental era la familia extensa, integrada por abuelos, tíos, primos y cuñados que compartían una misma vivienda, trabajo y decisiones colectivas. Entre los pueblos de la selva tropical y grupos tribales consolidados, como los caribes, esta estructura se reflejaba en grandes casas comunales o caneyes que albergaban a varias familias nucleares. En contraste, los grupos antiguos del paleoindio vivían en microbandas móviles de apenas 12 a 35 miembros, adaptadas a las necesidades de la caza y la recolección. Aunque la vida familiar existía dentro de estas agrupaciones, su vida giraba en torno a la gran familia, y algunas cosmovisiones, como la de los ayamanes, incorporaban estas figuras del padre, la madre y el hijo en sus relatos míticos. El parentesco, como pueden ver, era súper importante porque definía identidad y pertenencia. La forma más común era la descendencia matrilineal, en la que la filiación se heredaba por la madre. Esto predominó entre los pueblos arahuacos, por ejemplo. Los caquetíos se organizaban en clanes maternos. Entre los guajiros, el hijo llevaba el apellido de la madre. Los yaruros mantenían mitades exógamas vinculadas a sus mitos de creación. Y en los timotocuicas, el novio debía residir y prestar servicio en casa de la suegra antes del matrimonio, lo que sugiere una especie de matrilocalidad, del predominio de la figura materna. Grupos como los achaguas reforzaban el rol femenino por su importancia en la agricultura. Pero con el tiempo, algunos pueblos adoptaron formas más bien patrilineales. Por ejemplo, entre los palicur se documenta patrilineaje, y en ciertos grupos caribes de Guayana, como los aparay, los guapillana y los yecuana, la herencia de los jefes pasaba por la línea masculina. Las uniones matrimoniales mostraban una variedad bastante interesante. La poligamia entre ellos era bastante común y en algunos casos esta poligamia tomaba formas bastante pintorescas, en donde por ejemplo en algunas tribus, como entre los guaraunos y tamanacos, el hombre se casaba con varias hermanas.
En los grupos jerárquicos, el cacique podía tener numerosas esposas. Por ejemplo, Guaramental, entre los guarinos, llegó a tener más de 200 esposas. La práctica de casarse con la viuda del hermano, conocida científicamente como el levirato, se practicaba entre algunas culturas como entre los sálivas y los tamanacos, mientras que los otomacos exigían monogamia a los jóvenes y permitían que los ancianos accedieran a la poligamia. Algunos grupos, como los macos, establecían diferencias entre la esposa principal y la secundaria, asignando a esta última funciones domésticas. Otros pueblos eran mayoritariamente monógamos, como los guajiros o betoyes. En los grupos donde la familia se organizaba por la línea materna, las personas estaban obligadas a casarse con alguien de otro clan. En cambio, entre los ayamanes era común la endogamia, es decir, casarse dentro del mismo grupo familiar. Los rituales matrimoniales también variaban muchísimo. Entre los guajiros, la unión implicaba un pago en ganado negociado por el padre o el tío materno. Entre los caracas, la ceremonia se sellaba mediante un gesto simple de hospitalidad. El divorcio podía ser igualmente sencillo y decidido por cualquiera de las partes. En pueblos como los achaguás y los guajiros, los jóvenes pasaban por un periodo de aislamiento ritual previo al matrimonio para prepararse en tareas y responsabilidades adultas. En las sociedades matrilineales destacaban la figura del tío materno, eje del llamado sistema avuncular. Entre los guajiros era él quien ejercía el rol social del padre. Los hijos pertenecían a su clan y el sobrino mayor heredaba su posición y bienes. El padre biológico podía desempeñar ese mismo rol en el linaje de su hermana. Este sistema fortalecía la cohesión dentro del grupo materno y organizaba la transmisión del poder y los recursos de la familia. Las normas sociales también incluían tabúes específicos. Entre guaraunos y yaruros existía la prohibición de que suegras y yernos se comunicaran directamente. En cuanto al incesto, aunque algunos mitos yaruros narran un origen basado en uniones entre hermanos, la enseñanza atribuida a la diosa Kuma lo prohibía explícitamente, recordando que los humanos no deben casarse con sus hermanas. Los yukpa mantenían prohibiciones exactamente similares. El cuerpo femenino estaba rodeado de ritualidad. Las adolescentes eran aisladas durante su primera menstruación y las mujeres embarazadas eran recluidas en espacios especiales como la instumata entre los iwi. En los Andes, antes del matrimonio, la residencia era matrilocal. En cambio, entre pueblos caribes y los palicur practicaban la residencia neolocal, formando hogares independientes una vez establecida la unión matrimonial. En síntesis a todo lo que hemos hablado respecto a la familia en sus múltiples formas fue el eje organizador de las sociedades indígenas. No solo definía la vida doméstica, sino también la política, la herencia, la autoridad y los rituales, ofreciendo un marco de continuidad cultural que perduró durante siglos, hasta la llegada de los españoles. Otro aspecto que resulta imprescindible estudiar para conocer mejor a todas estas culturas prehispánicas es el tipo de actividades que realizaban en su tiempo libre y sobre todo qué tipo de expresiones artísticas desarrollaron para manifestar aquello que llevaban dentro. Y si bien gran parte de la rutina diaria de estas culturas estaba dedicada a conseguir alimentos y sostener a la familia, los pueblos prehispánicos venezolanos reservaron tiempo y muchas veces creatividad para actividades lúdicas, competencias, música, danza y hasta arte. Estas prácticas no eran simples distracciones, sino expresiones profundamente integradas a su religión, a la organización social y a la memoria comunitaria. En estas sociedades, jugar podía propiciar la pesca, cantar podía guiar el alma de un difunto y una simple vasija elegante era a la vez un utensilio, una ofrenda y un relato mítico. En cuanto a la actividad física, el deporte más visible fue el juego de pelota, que tenía técnicas distintas según la región y un trasfondo claramente sagrado.
Entre los otomacos se jugaba con una bola de látex elaborada a partir de la leche de un árbol parecido al caucho. Y el ritual tenía incluso el propósito de asegurar buenas jornadas de pesca. Entre los guajiros, por ejemplo, las pelotas eran de cuero de venado rellenas de algodón, mientras que en la zona suroriental se empleaba vejigas infladas de animales como perezosos o arahuatos. Otros juegos también revelaban un gran ingenio por parte de los indígenas. Los jóvenes macoas trenzaban figuras con cuerdas. Los betoyes tenían un juego parecido a las bolas criollas, y en Guayana se practicaba la caza del arco, donde dos equipos intentaban atravesar con flechas un aro trenzado. A ello se sumaba carreras, danzas y un espíritu competitivo presente también en actividades cotidianas como cazar, pescar o recorrer grandes distancias para llevar mensajes. La sociabilidad incluía además el consumo ritual de sustancias. El tabaco tenía un significado especial. Los caquetíos lo mezclaban con estupefacientes de la cocuiza para inducir trances. Los piritu lo utilizaban en ceremonias y en los Andes se preparaba una pasta alucinógena conocida como chimó, que hasta el día de hoy perdura. El ayo o poporo, que se tratan de hojas, era habitual entre guajiros y Caracas, mientras que la chicha, fermentada en maíz, la yuca o frutas, acompañaba la fiesta con un protagonismo casi universal en todas estas culturas. El arte material nos muestra la profundidad simbólica de estas culturas. La cerámica, además de tener funciones prácticas, alcanzó un nivel estético notable y es hoy la principal fuente de información arqueológica. En la tradición barracas del Bajo Orinoco se lograron niveles sorprendentes de estandarización y formas nuevas de representar animales y seres humanos. En el occidente del país predominaban diseños curvilíneos, incisos o pintados en rojo y negro sobre fondo blanco, y en el oriente del país predominaba la pintura roja global, con incisiones anchas y apliques zoomorfos que definían el estilo. Las piezas incluían figurinas antropomorfas y en este estilo son muy conocidas las figuras de Venus de Tacarigua. Pero también habían vasijas con forma de aves, animales como tortugas, felinos, ranas o murciélagos, y objetos rituales como incensarios o sonajeros. Junto a la cerámica, el paisaje rocoso se convirtió en un lienzo de símbolos. Venezuela conserva más de 300 sitios con petroglifos y decenas de pinturas rupestres que representan animales, astros, rostros humanos, huellas, soles y lunas. En la Cueva del Elefante, ubicada por allá en el Bajo Caroní, hay un gigantesco mural que reúne figuras geométricas, escenas danzantes y figuras de animales. Por otra parte, el trabajo lapidario en las tierras altas produjo amuletos y figurinas en piedras como la sempertinita y la nefrita, y los pendientes alados en forma de murciélago o águilas eran ofrendadas frecuentemente en lugares ceremoniales y en los cementerios. Hay otro aspecto sumamente importante en la vida cultural de los indígenas y es la música y la danza, que atravesaban prácticamente toda la vida social de ellos. Los cronistas españoles insisten en que todos los indios eran muy dispuestos para el canto y el ritmo. Se usaban maracas, que incluían también la maraca ritual del curandero, tambores de tronco o de fricción elaborados con caparazones de tortuga, flautas de pan o de hueso y botutos hechos de grandes caracoles que sonaban como trompetas, sobre todo en tiempos de guerra era que se utilizaba esto. Hay un instrumento que se llama la tura. Es básicamente una flauta de carrizo de varios tonos, y esta acompañaba ceremonias agrícolas y rituales de fertilidad. Los cantos funerarios eran especialmente conmovedores. Entre caquetíos y guarinos, una anciana cantaba la vida del difunto mientras el cuerpo se quemaba o se asaba. Entre los girajaras, dos coros relataban su biografía. Y en los Andes, los cantos guerreros precedían las batallas para infundir valor en los guerreros. Esta dimensión ritual de la música también estaba presente en las celebraciones religiosas, por supuesto. En la región de los Andes, donde habitaban los timotocuicas, había una ceremonia llamada la Bajada del Ches. Era básicamente un momento solemne para consultar al Dios Supremo sobre la llegada de las lluvias.
Las turas, un rito agrícola dedicado al dios Huracán, se celebraban cuando aparecían las primeras mazorcas de maíz y dramatizaban la lucha contra los animales y los vientos dañinos. El Mare era otra ceremonia que se celebraba en la región del Orinoco y esta simulaba la lucha contra un jaguar y era probablemente algún vestigio de un culto lunar antiguo. Y luego también estaba una ceremonia llamada Yona dentro de los guajiros, donde la mujer guajira intenta enredar al hombre hasta hacerlo caer. Era y sigue siendo una expresión viva de identidad y cohesión comunitaria. Y en los funerales de los antiguos pueblos, la despedida podía incluir canibalismo ritual, como entre los caquetíos y los guarinos, o sacrificios de corazones y autosacrificios de sangre, entendidos como actos de comunión con lo sagrado. La identidad de estos pueblos también se expresaba en la piel. La pintura corporal protegía del sol, marcaba estatus y acompañaba ceremonias. Para pintar la piel se empleaban pigmentos de onoto, jagua, paliza y diversos colorantes naturales. Los caracas y los guarinos pintaban su rostro, su pecho y los brazos. Entre los guayú, las mujeres utilizaban carbón, frutos o esporas como parte de su estética y ritualidad. Las plumas, los collares de uñas de jaguar, las cuentas de vidrio, los adornos de oro o concha y deformaciones estéticas en el cuerpo como la craneana o las deformaciones en las piernas entre las mujeres caribes completaban el repertorio de expresiones corporales. La vestimenta variaba desde túnicas cerradas de algodón, como se puede observar en algunas tribus como los timotes, los guayucos y las pampanillas. Y algunas figurinas del noroeste muestran bandas de tela cruzadas que indicaban la edad o el estatus de la mujer. Ahora bien, mirando en conjunto este universo lúdico y estético, podemos observar que no era un simple adorno, sino que era algo muy importante para ellos. Era un símbolo de su identidad. La ceremonia y el arte rupestre narraban mitos y preservaban la memoria de las tribus. El juego de pelota dialogaba con dioses de la lluvia y la pesca. La música y la danza marcaban el ritmo del ciclo agrícola y acompañaban la guerra o guiaban a los muertos. La pintura corporal y los adornos declaraban pertenencias, rangos y momentos vitales de cada uno. Así que en estas sociedades, el ocio no era un pasatiempo vacío. Era un momento para desarrollar un lenguaje mítico y una forma profunda de comunicación con las fuerzas divinas. A través del barro, las piedras, el canto y el movimiento, estos pueblos se entendían a sí mismos, pedían a Dios cosechas, honraban a sus ancestros y celebraban el hecho mismo de estar vivos. De manera que podemos concluir que para ellos la naturaleza no era solo un medio de extracción de riquezas, era ese puente con el más allá. Bueno, habiendo abordado este último aspecto sobre la religiosidad de los indígenas, hemos llegado al final de la primera clase del Diplomado de Estudios Venezolanos, dedicada a responder la pregunta de quiénes somos los venezolanos. Les agradezco de todo corazón la participación y la atención que nos han prestado todos ustedes. Ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes este punto de partida en este recorrido por la historia y la identidad de Venezuela. Los invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales de comunicación, como nuestro canal de WhatsApp, sus correos electrónicos y el Instagram de la Nueva Enciclopedia. Desde allí les informaremos sobre las próximas clases, donde seguiremos profundizando en los procesos que nos han formado como nación y cultura. Esto ha sido todo por mi parte. Se despide Alejandro Andrade y los vemos en una próxima oportunidad.